en el tractorazo de Plaza de Mayo del pasado día sábado, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, fue una casualidad porque yo arranqué con la caravana que se inició en Udaondo y Libertador y llegó hasta la Casa Rosada. Entonces éramos varios que veníamos básicamente con camionetas detrás de los tractores y bueno, parando en los semáforos, y en uno de ellos me entrevistó un periodista de La Nación Más. Exactamente, no ese es el motivo, digo, de la llamada, de la charla, fundamentalmente hablar de la presencia, de tu presencia como referente de una empresa que está vinculada al 100% con el campo en esta medida que no hace otra cosa que tratar de levantar la voz ante estas medidas recientes del gobierno, ¿no? Sí, en realidad esto se gestó hace ya 2 meses, casi 3, en una concentración que hubo en el cruce entre Armstrong y Cañada de Gómez, en la 168 y 9, que si vos lo recordás también fue una concentración masiva, que en ese momento estuvo con la participación de las entidades gremiales que componen la mesa de enlace. Y uno de las mociones que se presentaron en ese momento fue la de generar un tractorazo llegando a Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, se tomó todo este tiempo para programarlo, para hacerlo como correspondía, con los permisos suficientes, en un momento en donde se pudiera organizar con criterio todo, y bueno, ese fue la semana pasada fue justamente el día. Claro, coincidís en que se haya hecho a Buenos Aires, fundamentalmente ayer hablábamos con Andrés Ingolani de María Susana, sí, uno de los referentes a la hora de la organización en nuestra zona, sí, y él decía, Dios atiende en Buenos Aires y como tal indudablemente hay que llevar la protesta y hay que llevar indudablemente movilizarse a Buenos Aires desde todo el interior. Claro, vos fíjate que todos los medios transmitían directo desde el inicio hasta la conclusión de la concentración, y porque estábamos en Buenos Aires. Entonces tiene un alcance masivo, porque obviamente Buenos Aires es el centro neurálgico de las decisiones y de la concentración de gente. Y segundo, porque los medios están ahí y lo difunden al resto del país. Entonces es importante llegar ahí para tener trascendencia. Exacto. La proclama fue muy extensa, digo, muy contundente, pero extensa a la hora de todos los oradores que subieron y se dirigieron a los presentes, ¿no? Sí, porque si vos te retrotraes al inicio de esto, que fue hace casi 3 meses, de ahí hasta el día de la concentración, se fueron sumando cosas. Entonces lo que fue causa de generación en aquel momento, se siguió agrandando la lista con el tema de la justicia, la Suprema Corte, los picos inflacionarios de los últimos meses. Ahora con renta inesperada. En los mercados, claro. Entonces, si bien a lo mejor el origen fue un par de 4 o 5 puntos, en aquel momento era la intervención cuando el gobierno subió 3 puntos el aceite y la harina de soja en las retenciones, igualándolo con el poroto y generando una baja en el precio en ese momento. Ese fue el motivo principal, pero se siguieron agregando temas que se suman a la convocatoria y al mismo tiempo amplían la demanda no solo del sector del campo, sino toda la sociedad, cosa que se vio puntualmente en Buenos Aires en este caso, porque si bien había mucha gente del campo, el grueso de la gente que se congregó en la plaza era gente común, ciudadanos que estaban ahí, se sentían identificados y nos paraban a nosotros durante la caravana, porque en todas las esquinas, absolutamente en todas las esquinas de la salida hasta la Casa de Gobierno, había gente que bajaba de sus edificios y se congregaba en las esquinas y nos arengaba, nos aplaudía y nos pedía que llevemos la bandera del reclamo, que adherían a nuestros pedidos y que nos veían a nosotros como un sector importante de la sociedad, que teníamos la fuerza y la capacidad para trascender y llegar al reclamo, ¿no es cierto? Entonces ellos en forma individual no tenían ese poder y se adherían a nuestra fuerza para
para generar el reclamo también. Cuando leía la proclama de la manifestación, Gaby, una frase que en definitiva me parece resume este momento del campo, dice: no hemos venido hasta acá para pedir que el gobierno nos dé una mano, sino para que nos saquen las dos manos de encima. Me parece que ese es el resumen. Ustedes desde el campo no están pidiendo una mano al gobierno, sino fundamentalmente no ser perjudicados. Poder trabajar tranquilo, tener previsibilidad, tener un marco jurídico acorde, no intervenir en los mercados. Justamente, digamos, ese fue el reclamo de partida de esto. El país necesita ingresos de dólares genuinos para sus necesidades y para los compromisos de deuda, y el origen del reclamo nace justamente en la posibilidad de expandir las exportaciones, de dejarnos trabajar, de dejarnos aumentar la producción y las áreas de siembra, la carne, los granos y demás, para generar recursos genuinos. Y solo pedimos eso, que el mercado, que el gobierno no intervenga en los mercados, sino que nos dé vía libre para ser productivos y generar recursos. Claro, el ministro Domínguez habla de que no es un conflicto ideológico, ¿no?, con el campo, y descarta que pueda haber aumento de retenciones. Sí, en realidad ya los hubo, por eso ya lo hubo, se inició todo esto, ¿no es cierto? La soja ya hoy está, tanto en el poroto como en subproducto, en el límite del 35%. Sí. O sea que para generar un nuevo aumento de retenciones tienen que modificar la ley, tienen que ir al Congreso y generar una nueva ley que autorice un mayor porcentaje de retención. Exacto. En el tema de cereales todavía le quedan 3 puntos y bueno, hay una amenaza permanente, pero hay una realidad que es más influyente que los 3 puntos de retención, y que es la intervención, porque el gobierno, si no autoriza exportaciones, el precio automáticamente cae solo, porque si los exportadores no pueden comprar para exportar, no van a comprar. Sin duda. Entonces el mercado interno queda totalmente liberado para hacerse de la mercadería que está en manos de los productores, sin la competencia del sector externo. Entonces ese es un daño mucho más grande que la retención. Intervenir en el mercado cerrando las exportaciones de trigo y de maíz o limitando los cupos es automáticamente un efecto mucho más nocivo que un aumento de retención. Entonces ellos te pueden decir no aumento de retenciones, pero al mismo tiempo no generan autorizaciones para exportar, y el efecto se produce también. Claro, una apertura que provoca indudablemente un cierre. Exacto. Sí, sí. Gaby, para el oyente que no está demasiado en tema, hoy por hoy para el campo, digo, es un momento complejo fundamentalmente para el pequeño productor, no así para el mediano o para el gran productor. ¿Coincidís en eso? La situación es difícil para todos, pero obviamente para el pequeño es mucho más difícil. Siempre eso pasa en todos los órdenes. Las escalas más grandes están siempre más propensas a defenderse, a aprovisionar. Por ejemplo, hoy la falta de combustible. Las empresas grandes tienen capacidad de acopio en Totalmente. Instalaciones, entonces como este era un problema que ya se venía manifestando, todo el mundo se tomó previsiones, tomó precauciones y aseguró la cosecha amontonando combustible. El pequeño productor no tiene esa capacidad, entonces depende de que todos los días o día por medio o una vez por semana pueda reponer su pequeña capacidad de almacenamiento. Entonces hoy el pequeño productor ese factor lo está sufriendo más que nadie, y como eso todo, ¿no es cierto? Cualquier mecanismo de defensa siempre para el pequeño es mucho más difícil, esa es una realidad, amén de que les afecte a todos, porque el hecho de estar todo el día corriendo detrás de conseguir un cupo de combustible y no estar pensando en producir es una contra para una empresa, ¿no es cierto? Sí, sí. No atender el negocio en sí, sino estar atrás de una provisión de un insumo. Y agregale el impacto que significa una dolarización, por ejemplo, en los insumos agropecuarios, que eso influye directamente en el pequeño productor. Exactamente. Hoy los insumos, si bien cotizan todavía al valor del dólar oficial, como la brecha es tan grande y los importadores para poder hacerse de esos insumos
tienen que salir a comprar el dólar a través de los mecanismos bursátiles del dólar MEP o dólar contado con liqui, aumentan los precios en dólares para que el resultante del oficial por el precio le dé la misma plata que ellos necesitan para pagar el dólar prácticamente al doble, ¿no es cierto? Sí, Entonces, si bien nosotros estamos pagando con el dólar oficial y cobrando con el dólar oficial, los insumos se han revalorizado en dólares justamente por producto de esa brecha, ¿no es cierto? Exactamente. Gaby, la última pregunta siempre me da mucho gusto, sos muy claro a la hora de poder expresarte por la radio. En algún momento charlamos, fue motivo de algún llamado que te hicimos, el tema Vicentín, en su momento significó, bueno, el momento de Vicentín significó un perjuicio importante para el grupo de empresas Equelimar. ¿En qué se ha avanzado y cómo están hoy las cosas? Y ha avanzado muy poco, el proceso todavía no está definido, pero cada día que pasa obviamente transforma a la empresa en un poco más insolvente, porque justamente el solo efecto inflacionario, vos sabés bien que cuando alguien se concursa, todas sus deudas quedan especificadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, el solo hecho de no resolverlo, cada día con estos índices inflacionarios, con este aumento del dólar y demás, la deuda se licúa automáticamente. Entonces, yo soy muy pesimista, creo que eso no se va a resolver. Las compañías, la Vicentín está procurando un acuerdo a largo plazo, con una quita y demás, pero no junta los avales necesarios para proponerlo, y entonces se vencen esos plazos y vuelve a pedir una ampliación en búsqueda de los votos necesarios para hacer esa presentación a través de sus acreedores, y bueno, ya van 3 o 4 prórrogas a ese plazo, y en definitiva toda extensión de ese plazo hace que la deuda quede cada vez más licuada. Claro. ¿Ustedes fueron convocados, Gaby, en algún momento a participar de reuniones? Sí, bueno, y ese fue el planteo, ¿no es cierto? Yo soy muy escéptico en cuanto a una solución, y si se va a cobrar, en una forma mucho más deprimida de lo que fue la deuda de cada uno.